Vale. Vale, pues lo que estaba comentando, de lo que vimos el otro día, lo más importante que quiero que tengáis claro, eran que teníamos en este clase César maneja tipos, ¿vale? Os puse los tipos que eran, los tenéis también en los apuntes. Entonces tenemos, lo importante es que son los tipos por valor y por referencia, ¿vale? Son los dos, la separación. Los de valor son los tipos básicos, el entero, el char, tal, el float, todos estos. Los struct y me dejo otro, creo que os dije otro. No me acuerdo. Muy bien, los enum, ¿vale? Y luego los de referencia, pues son las clases, los arrays y los strings, ¿vale? Y hay alguno más, pero esos son los más importantes. Acordaos que la diferencia era que los de valor, ¿vale? Lo que importa es el valor que tienen, ¿vale? Y lo que se maneja es el valor, y los de referencia es como, digamos, cuando creas una variable de un tipo referencia, es como que apuntas, una flechita que apunta a una parte de memoria donde está el dato, ¿vale? Vale. ¿Qué más vimos? Bueno, ya os he dicho que no vamos, ahora vamos a hacer ejercicios, luego vamos a manejar los fors, los ifs y todas estas cosas. Y no sé si hay alguna cosa que se me olvidó, que nos comenté. Pues eso, ¿qué vimos? Muy bien, empezamos a ver algún ejemplo con funciones y demás, ¿no? Lo de public, private, static, muy bien, vimos todo eso, ¿vale? Vale. Una cosa que se me olvidó, lo vamos a ver ahora, bueno, simplemente es por comentároslo, ¿vale? Podéis crear las variables de un tipo de datos y, muy bien, una cosa importante, los de referencia, todos se hacen con el new, ¿vale? Es la diferencia. Entonces, hoy os voy a dar dos cosas que se me olvidó el otro día, pero luego vamos a hacer ya ejercicios de arrays y de strings, que es lo que de tipo referencia. Os comenté lo del static, ¿no? Os comenté lo que significaba el static, ¿vale? Y luego tenemos la posibilidad de crear constantes, simplemente os lo comento para que lo tengáis presente y no os olvidéis. Podemos crear constantes en César, simplemente es poniendo la palabra const delante. ¿Vale? La palabra const. Luego de palabras tenemos el public, el private, que era la diferencia entre que sea accesible o no, el static y el const. ¿Vale? El const lo que hace es que esta variable ya no se puede modificar, es una constante. Entonces, la idea de esto se hace por si queréis declarar cosas que no van a cambiar durante todo el código y las creáis arriba. Solamente se crea una vez y ahora lo podemos utilizar y siempre va a tener el valor 5. ¿Vale? Y una cosa importante es que cuando se declaran, le tenemos que dar un valor. O sea, esto no podemos poner n y luego darle n igual a 10, se tiene que hacer así, ¿vale? Entonces son constantes. Bueno, normalmente hay un convenio en César que en lugar de ponerlo en minúscula, las constantes se ponen en mayúscula, ¿vale? Y entonces podemos utilizarla durante todo el programa. Vale, simplemente era por comentarlo, como el otro día creo que se me pasó. Lo otro lo vimos, ¿vale? Os comenté un poco lo de los métodos, os comenté lo de qué pasa con un método, ¿no? Cuando damos un valor a una variable que se copia. Vale, entonces ahora vamos a empezar a hacer algún ejercicio ya de strings y de arrays para manejarlos. ¿Cómo eran los ejercicios que me comentáis en el entregable? ¿Qué habéis hecho? ¿De qué tipo eran? Con que me digas un enunciado o algo para tener una idea. Crear un método para, por ejemplo, de una matriz de ceros, hacer que una fila sea toda, que sea una fila todo ceros. De una matriz, por ejemplo, pues, o sea, eran matrices ya, eran un ejercicio con matrices y arrays, ¿no? Pues entonces, como vamos a hacerlo ahora, así lo vamos a repasar. No, primero os explico un par de cosas y luego, si acaso, no, por decir, o podemos hacer unos que tengo aquí, o por eso os decía, tampoco era para saber si son de arrays y todo eso, pues como vamos a hacer eso, no pasa nada. Vale, pues entonces, primero vamos a empezar un poco con strings, os comentaré un par de cosas y luego cogeremos arrays. Vale. ¿Cómo se crea una variable de tipo string? Pues simplemente ponemos string, ¿vale? Y le damos un nombre, el que queramos, ¿vale? La variable, el nombre que queramos,
bueno, voy a poner cat, ¿vale? Y le podemos dar un valor, ¿vale? Tener presente que un string es de tipo referencia. Acordaros que los de tipo referencia eran los string, los arrays, las clases, ¿vale? Había algunos más, pero bueno, estos son los que más vamos a manejar. Entonces mi primera pregunta es, pero aquí no hemos puesto ningún new, porque os dije que la principal característica de las referencias es que teníamos que crearlos todos con new, ¿vale? Y aquí no hemos puesto ningún new, porque los strings, digamos que se utilizan tanto que el César, cuando hacemos esto, añade el new, no hace falta que lo pongamos, ¿vale? Entonces, esto realmente teníamos que poner string cat es igual a new string hola, pero no hace falta y el César lo hace por nosotros, ¿vale? Entonces, el string es algo tan común que nos automatiza y no tenemos que ponerlo, pero tener en cuenta que el string es de tipo referencia, ¿vale? Vale. Otra cosa es que los strings, ¿vale? Realmente son arrays por debajo, por eso los juntamos y hoy vamos a ver string y arrays, ¿vale? Es decir, es un array, por decirlo así, de caracteres, ¿vale? Entonces nosotros podemos acceder, es decir, nosotros podemos hacer esto ahora. Como aquí no creo que era console, ¿no? Console o consola, nunca me acuerdo. Console. Console, podemos hacer esto, write line, ¿vale? Y por ejemplo, podríamos imprimir esto. ¿Vale? Cat de 0. Nos imprimiría la H. ¿Vale? Vale. Tenemos la longitud, eso ya lo hemos visto. Cat.length nos devolvería la longitud del string. Y una cosa muy importante, los strings no se pueden modificar, ¿vale? Es decir, yo ahora no puedo coger y, por ejemplo, hacer esto. Que en los arrays sí, esta es la gran diferencia. O sea, los strings los podéis ver como arrays y los podemos, todo lo que veamos más o menos con arrays se puede utilizar con strings, menos esto, que son inmutables. Una vez creados no se pueden modificar. Por lo tanto, yo no puedo hacer esto. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? No se pueden modificar. Eso sí, podemos utilizarlos, podemos leerlos, aquí los estoy leyendo. Entonces, si yo quiero modificar un string, ¿qué tenéis que hacer? Pues asignarle otro valor. Esto sí que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos modificando este string. Lo que estamos haciendo con esto es, se borra ese y se copia esto. O sea, es como crear uno nuevo, estamos creando uno nuevo, ¿vale? Entonces eso tenerlo presente, ¿vale? Entonces, son como arrays, fijaros que podemos acceder como los arrays, pero solamente de lectura, ¿vale? No podemos modificarlo. Si queremos modificar un array, lo tenemos que modificar de forma completa y entonces se está creando uno nuevo. Tener presente siempre, no sé si os hice el otro día el dibujito, porque ahora lo vamos a hacer con arrays. ¿Qué significa que una variable sea de referencia? ¿Os hice el dibujito este de la memoria? No sé si... ¿Os puse algo como esto? ¿No? Bueno, pues os lo pongo ahora, ¿vale? ¿Qué pasa cuando creamos una variable? Esto es importante porque ahora con el array es muy importante que tengamos, y luego con las clases, bueno, un poquito, pero sobre todo con el array. ¿Qué pasa cuando creamos una variable? Pues lo que hace es que esas variables, ya sea el tipo que sea, incluso aunque sea un entero, ¿vale? ¿Qué pasa cuando creamos una variable? Pues que lo que hace el César es las variables se almacenan en memoria. Cuando hablo de memoria me refiero a la memoria RAM, a la que se borra cuando apagamos el ordenador. Es decir, el ordenador, o sea, un programa, ya sea César, el lenguaje que sea, cuando creáis una variable lo que hace es guardarlo en memoria para manejarla, ¿vale? Y se maneja en memoria. Entonces, cuando creamos una variable, lo que hace el César es, esto que os pongo aquí, ¿vale? Son palabras en memoria y estos son direcciones. No voy a poner direcciones porque da igual. Entonces, lo que hace el César es, cuando hacemos eso, es reserva espacio en memoria y almacena el valor, ¿vale?
Entonces, esto es un valor 10, es un entero. Acordaros que un entero son 32 bits. ¿Os acordáis en la...? Bueno, no sé si os lo dije, lo cual es que no lo puse, tenéis, en los apuntes tenéis la tablita con todos los tamaños. 32 bits son 4 bytes. Normalmente aquí en memoria, cuando ponemos una palabra, la ponemos de 32 bits. Luego lo que nos está haciendo es reservando este espacio para la n y aquí almacena un 10. ¿Vale? Esta memoria yo voy a poner un valor. Imaginaros que esto es la dirección 1000, pero da igual. ¿Vale? Y entonces ahí se irían guardando todos los valores que íbamos manejando. ¿Os suena esto? De haberlo visto en alguna... ¿En cuál lo habéis visto? ¿Eh? Vale. ¿Vale? Pues más bueno es esto, ¿vale? Entonces esto serían las direcciones y vamos guardándolo. Ahora bien, cuando guardamos un string, es un array, lo que se hace es ir guardando, ¿vale? Consecutivamente. Pero, por ejemplo, os voy a decir, pues bueno, el cat, como son 4 caracteres, cada carácter, acordaros que en este caso cada carácter ocupaba 16 bits, ¿verdad? Me parece, 16 bits. Pues entonces tendríamos, más o menos, por decirlo de alguna manera, aquí tendríamos la H, la O, la L y la A. ¿Vale? O sea, esta sería, por ejemplo, cuando si yo pongo aquí, por ejemplo, la dirección 1004, las direcciones en memoria son de byte. ¿Vale? La unidad mínima es el byte. Como esos son 32 bits, aquí hay 4, luego la siguiente es 1004, pero la 1004 se refiere a esta sería la 1004, y como aquí hay 2 bytes, esta sería la 1004, 5, la 1006. ¿Vale? Porque este ocupa 2, la 1004, la 1005, la 1006 y la 1007. Este ocupa 4, de la 1000, ¿vale? Que la pongo aquí, a la 1003. ¿Vale? 1004, la siguiente sería 1008, pues este sería el 1008 y hacia allá. ¿Vale? Estos son 16, sería esto. Entonces, la idea de aquí cuando es un tipo referencia, cat ¿qué contiene? Y esto es muy importante. Como n es de tipo valor, lo que contiene n, ¿qué es? El valor, el 10. Cuando es de tipo referencia, ¿qué contiene esa variable? Cat. No puede contener, porque fijaos que son varios datos los que tenemos ahí. Pues cat la representamos, ¿vale? Que contiene no el valor, sino la dirección de memoria donde están los datos. ¿Vale? No hagamos, porque no es tan literal, pero nos podemos pensar que en este caso cat contendría 1004, que es la dirección donde empiezan los datos. Y eso lo representamos, esos dibujitos creo que sí que los habéis visto, poniendo aquí que esto es, perdón, así no, que esto es cat, así como ahí he puesto n, ¿vale? Lo puedo poner que esto es cat, que apunta al objeto. Esto lo habéis visto como una cajita en los apuntes, ¿vale? Yo lo he hecho así un poquito más detallado la primera vez, pero si ahora lo volvemos a hacer, lo haremos ya. En lugar de poner esto, pondré que cat es que esto es una cajita toda entera, pero para que veáis cómo se organiza, ¿vale? Es decir, cuando tenemos una variable de tipo referencia, lo que tenemos es una dirección de memoria y lo vamos a representar como que esa variable apunta a los datos, ¿vale? ¿Y qué ha pasado cuando hemos hecho aquí esto? Pues que este se ha borrado, no sé si aquí o a lo mejor en otro sitio, ¿vale? Ahora fijaros que ahora sí que no voy a poner esto, aquí voy a poner directamente la palabra, ¿vale? Lo que ocupe. Pues que lo que ha pasado es que ahora cat ya no apunta aquí y apunta aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Y diréis, ¿y qué ha pasado con esta? ¿Qué ha pasado con eso de ahí? No sé si os suena, sabéis que cuando hacemos esto, ¿vale? Esto de aquí, el CSARP, tiene un mecanismo que cuando hay zonas de memoria con datos que ya no se utilizan, los borra. ¿Os suena? ¿Lo han comentado alguna vez? ¿Vale? Pues si hay cosas ya que se quedan sin apuntar, se borran. ¿Vale? Como este cat apunta aquí, esto ya no tiene ninguna referencia que le apunte, pues hay un proceso en el CSARP que al cabo de un tiempo pues coge esto y lo borra. ¿Vale? Pero veis la idea de cuando hacéis esto. Pues así funcionan las variables de tipo referencia. Vale, un string es un array y funciona de esta manera. ¿Vale? Mientras que las de tipo valor lo que contienen directamente ya es el valor. Luego, n no es una referencia, n es 10, es el valor directamente. ¿Queréis preguntar algo de esto? ¿Lo tenéis claro? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Vale.
Pues los arrays funcionan igual. De hecho, ya os he dicho que los strings son arrays, con la única diferencia de que los arrays sí que los podemos modificar, los strings no. Simplemente podemos asignar otro valor diferente. Vale. Pues vamos a hacer ya algún ejercicio. Vale. Lo que pasa es que no sé si hacer algún ejercicio o nos ponemos con los... Vamos a mirar los arrays también y luego ya haremos algún ejercicio. Vale. Vale, pues esto lo voy a borrar. Vale, los arrays. Pues bueno, es como los strings, ¿vale? Pero en este caso los vamos a crear, sí que se crea más explícitamente, ¿vale? New int 5. Vale, pues así creamos un array. Los arrays los podemos crear de cualquier tipo, ¿eh? Esto puede ser cualquier tipo de valor, pero esto también puede ser string, ¿vale? Pueden ser cualquier cosa. Los arrays los podéis ver como una lista de elementos. Fijaros que aquí sí que ponemos el new. También podemos evitarlo, ahora veréis. Vamos a ver varias formas de crear un array. ¿Cómo les damos valor? Pues directamente accediendo y dándoles valores. Esto voy a ir un poco rápido, porque supongo que lo habéis visto, pero si tenéis alguna duda me lo decís. Voy un poco rápido y así haremos ya algún ejercicio después. ¿Vale? Vale, podemos inicializarlo así. Fijaros que un array sí que lo puedo modificar, ¿lo veis? Un array, a diferencia de un string, sí que lo podemos modificar. Aquí podemos crear otro. ¿Vale? Y lo podemos inicializar directamente. O sea, no hace falta que hagamos esto, aquí podemos poner los valores. Y luego la forma corta, que es esta. Fijaros que aquí no he puesto ningún new, esto se parecería un poco a lo que hacemos con los strings. El new lo pone el César por nosotros. Y no ponemos un numerito porque el César también calcula cuántos hemos puesto aquí y entonces crea el array de ese tamaño. ¿Vale? Vale, pues digamos que estas son las tres formas de crear un array. Evidentemente, tanto esta como esta normalmente no van a ser útiles porque si tenemos arrays grandes no vamos nosotros a poner manualmente los nombres, los valores. Entonces normalmente la que utilizaremos será esta y esto lo haremos con un bucle o preguntando al usuario o cosas así. ¿Vale? Pero bueno, tenemos todas esas opciones. Vale. Y entonces ahora, como hemos visto lo otro, ya os he explicado un poco con detalle la memoria, aquí lo vamos a hacer ya con bloquecitos. Cuando creamos un array, realmente, ¿qué estamos creando? Por lo que os he dicho, una variable de referencia. Si aquí tenemos 5 valores, ¿vale? Yo os he dicho que ahora lo vamos a hacer con bloquecitos, pues esto es como si hiciéramos, ¿no? Tuviéramos en memoria los 5, ¿vale? Aquí estamos hablando, imaginaros que es la V, ¿vale? Tenemos esos 5, entonces ya lo hemos visto antes, realmente la V lo que hace es apuntar, ¿vale? Al primero de los datos. Esto que os he puesto aquí es lo que antes os he puesto en memoria, pero así lo hacemos más, ¿vale? Los datos. Pues eso es un array, de esta manera, apuntamos a los 5 datos. Y V de 0, hay una diferencia, fijaros que el nombre del array, la V, es el que apunta
¿vale? Es la referencia. Pero si yo cojo v de 0, esto ya es el valor que hay en v de 0, que es el primero. Luego, v de 0 lo podéis ver como una variable de tipo valor, porque ya le estoy dando el significado este, ¿vale? V de 0, v de 1, ¿vale? Esto es 0, 1, 2, 3 y 4. Vale. Hasta ahí no creo que haya mucha dificultad, ¿no? ¿Vale? Vale. Bien. Bueno, fijaros que podemos, ya os he dicho, podemos crear un array como queramos. ¿Preguntas del array? ¿Está claro? Vale. Pues esto es un array de una dimensión. Igual que tenemos este, podemos crear arrays multidimensionales. No solamente de 2, de 3, de 4, las dimensiones que queramos. ¿Vale? Entonces, para crear un array de 2 dimensiones, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente ¿vale? Lo creamos con las dos cositas estas. Vale. Y lo creamos así. Vale. Bueno, lo pongo yo así, pero vale, voy a dar valor. Lo he puesto de esta manera, vamos a crear 2 y 2. Vale. Cuando creamos un array, vamos a ver, ya os he dicho que pueden haber arrays de muchas dimensiones, pero los que vamos a manejar son los de 2 dimensiones. Que evidentemente un array de 2 dimensiones, ¿qué es? Una matriz. ¿Vale? Vale. Lo creamos de esta manera. Bueno, realmente perdonar, porque esto no lo vamos a poner. Ahora veréis por qué lo puedo, pero lo vamos a hacer de otra manera. ¿Vale? Lo ponemos así, como os lo he puesto antes. ¿Qué estamos creando aquí? ¿Qué estamos creando? Pues estamos creando, ¿vale?, una referencia que es la m, como os he dicho antes, ¿vale? Pero la m, ¿a qué va a apuntar? Va a apuntar a esto, porque he puesto aquí un 2, ¿vale? Fijaros que esto es como decir, tengo dos arrays, o sea, una matriz o un array de 2 dimensiones es como decir, tengo, en este caso, 2 arrays de enteros, pero todavía no los tengo inicializados, solamente he inicializado la referencia y aquí están los dos, esto sería m de 0 y este sería m de 1, ¿vale? Vale. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que ahora tenemos que coger y tenemos que inicializar cada uno de esos dos. Porque fijaros, lo que hemos hecho aquí es decir que tengo 2 arrays, pero todavía no los tengo inicializados. ¿Vale? Pues entonces ahora cogemos y los inicializamos. Y cogemos m de 0 es igual a new int de 3. ¿Vale? Cogemos m de 0, que es este, m de 0, y creamos un array. En este caso, lo que estamos haciendo es esto. Entonces, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un array de 2 dimensiones, lo que tenemos es que esta variable de aquí es una referencia al número de filas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero luego cada una de estas filas es una referencia, o sea, m de 0 no es un valor, es una referencia a el array. ¿Vale? Y luego aquí, pues lo voy a poner aquí al lado, nos creamos el otro. ¿Y qué podemos conseguir con esto? Pues podemos conseguir tener, no una matriz, esto no es una matriz, podemos tener diferentes dimensiones. ¿Vale? Si la dimensión fuera la misma, pues tendríamos una matriz, ¿vale? Pero en este caso yo puedo tener esta fila 3 y esta fila 2 elementos. ¿Lo veis? Es decir, tenemos que crear primero cuántas filas queremos y luego cuántas columnas en la primera, cuántas columnas en la segunda, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces podemos crearla con la estructura que queramos. ¿Vale? Pues eso sería
una matriz normal como se utiliza en otros lenguajes, en Java, por ejemplo, ¿vale? Y esto se llama, lo digo por si acaso lo tenéis así porque está igual en los apuntes, tipo sierra. Porque como podemos crear estos de diferentes tamaños, pues vamos cambiando la forma. Vale. Fijaros que aquí yo puedo poner m.length, ¿vale? Podemos poner m.length que nos dará la longitud esta, el número de filas, ¿vale? Y luego podemos poner m0.length. Este me dará 2 y este me dará 3, ¿vale? Y podemos poner también m1, será diferente, m1 de length. Vale. Voy a borrar ahora esto de aquí. ¿Vale? Y hay otra forma de crear arrays multidimensionales que es, este es en sierra, que es en rectángulo. Son las dos formas que tenemos de crear. Entonces, en este caso, pues creamos, este es M1, vamos a poner M2. Vale, float int es lo mismo. Vale, fijaros que aquí la diferencia es que aquí lo ponemos, ¿vale? No ponemos dos corchetes, sino que ponemos separado por comas, ¿vale? Vale, lo ponemos de esta manera. Aquí sí que vamos a poner esta segunda, porque lo que estamos haciendo aquí es crear ya, básicamente esto sí que lo puedes considerar una matriz. O sea, la idea de esto es una matriz porque esto va a ser más compacto que esto, ¿vale? Entonces lo creamos de esa manera. Vale, y lo que estamos haciendo es que en este caso ya estamos creando esto en memoria, ¿vale? Y M2 apunta al primero, ya directamente, ¿vale? A ver, lo pongo así, ¿vale? Aunque esto en memoria estará uno detrás del otro, pero esta es la idea de lo que estamos creando, ¿vale? Lo podemos representar 0, 1, 0, 1 sería, las filas sería este y las columnas sería el segundo, ¿vale? Entonces, fijaros que es más compacto porque aquí necesitamos digamos que unas referencias adicionales para poder acceder a estas, mientras que aquí lo tenemos con una referencia, lo tenemos todo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar uno u otro? Hombre, pues si sabemos que va a ser una matriz cuadrada, o sea, perdón, una matriz, pues esto es más compacto. Si queremos más flexibilidad porque queremos hacer más cosas, pues lo hacemos de esta otra manera, ¿vale? Las dos formas de manejarlo, ¿vale? Pues con esto, vale, ya lo tenemos. Vale. Bueno, evidentemente podemos acceder de esta manera, M2, 0 de 1, ¿no? Por ejemplo, M2, 0 de 1 sería este de aquí. ¿Y cómo tenemos la longitud? Porque aquí, por ejemplo, si ponemos aquí md2.length, ¿qué nos daría? md2.length nos daría 4, el total. Porque ya os he dicho que esto, aunque os lo pongo así porque representa mejor una matriz, en memoria está uno detrás del otro. Luego ese sería 4. Entonces, ¿cómo podemos obtener el número de filas y el número de columnas? Pues tenemos que poner m2.getLength, creo que es, ¿no? GetLength en mayúscula, getLength
de 0 sería el número de filas y m2.getLength de 1 sería el número de columnas. En este caso coincide, ¿vale? Vale. Pues estas son las dos formas de crear arrays. Esta, si queremos que sea más flexible porque queremos hacer columnas diferentes, pero si vamos a crear una matriz, pues esta es más compacta. Vale. Pues eso es lo que os quería contar y ahora vamos a hacer un ejercicio. Y de hecho, como me lo habéis dicho, si queréis hacemos, este es de los apuntes, no sé si los habéis mirado los apuntes, hacemos uno de aquí, o incluso si queréis podemos mirar uno de los que me digáis, pero bueno, hacemos uno primero de aquí y luego miramos más, ¿vale? Va a ser uno de arrays, pero vamos a tener que utilizar bucles y condicionales y de todo, así que ya va a ser un poco más completo. Vale. ¿Queréis preguntar algo de aquí? ¿Esto ya lo sabíais? O yo es que os voy preguntando porque como no lo sé, ¿no lo habíais mirado así? ¿No? Pero los arrays sí, al menos, ¿no? ¿Eh? Os explicaron esto, ¿no? Vale. Está claro, ¿no? Las dos opciones, ¿vale? Entonces, evidentemente, si lo que vamos a crear es una matriz, esta es mucho mejor, ¿vale? Es más compacto, con una referencia y podemos acceder de esta manera. Vale. Pues vamos a hacer un ejercicio. Vale. ¿Lo puedo borrar? Bueno, vale, os voy a comentar uno que hay aquí. Vale. Decidme si suena, si lo habéis hecho en clase, porque si no haremos otro. O si queréis hacer. Este es uno que es, vamos a escribir un código, ¿vale? Aquí te dice un fragmento de código, pero nosotros vamos a hacer un método. Y así lo metemos ya dentro de un método, ¿vale? No vamos a hacer la clase, es un método que lo podemos meter dentro de una clase, no pasa nada. Que dado una matriz de n filas y n columnas, que tenemos un ejemplo, que almacena valores doubles ordenados en cada fila de menor a mayor, imprima las posiciones de cada fila a partir del cual las variables son positivas, los valores son positivos. ¿Os suena esto de algo? Os voy a dar un ejemplo. ¿Os suena? ¿Lo habéis hecho? ¿Eh? ¿Sí? Ese es el que pone, por ejemplo, un numerito menos 5,4, menos 3,2, 1, 2, 3, y tenéis que decir en qué posición está. Es de aquí, es de los apuntes. ¿Lo hacemos o hacemos otro? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Vale, entonces voy a poner un ejemplo, que es el que pone aquí, ¿vale? Entonces se refiere, por ejemplo, si nos dan esto, ¿vale? Nos dan menos 5,4, menos 3,2, menos 3,1, 2,5, 3,6, 2,5, 3,6. Luego tenemos 3,2, 4,8, 3,2. Estos me los voy a inventar yo, me da igual. 5, 6, así lo hacemos más sencillo, porque lo que importa es que cuando son positivos, no el valor. Menos 1,4, este era todos, vale. Menos 1,4, este nos daba igual. Menos 1,0, menos 2,0, menos 3,0, menos 4,0. Yo lo voy a poner así para que veamos, representemos que esto es como una matriz, ¿vale? Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es, nos dan una matriz de n por n, en este caso n es, de n por m, ¿no? Nos pone de n por m, de n filas y n, luego n filas, en este caso son 3, y de m columnas, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Vale. Y lo que tenemos que decir es están ordenados. Entonces, ¿a partir de qué posición son positivos?
Estas las podemos poner aquí, esto siempre lo podéis hacer vosotros, os podéis hacer un ejemplo. Los numeritos, los índices, está muy bien para saber más o menos lo que tenemos. Luego, la respuesta que tendríamos que imprimir en este ejercicio sería 3, porque aquí es el primer número positivo. Como aquí empieza en 0, 0. Y si no hay ningún número positivo, devolvemos menos 1. ¿Vale? Luego el ejercicio nos dice, dada una matriz de n por m, con valores ordenados de menor a mayor de tipo double, tenemos que imprimir para cada fila en qué posición empieza el número positivo. Y si no hay números positivos, pues entonces devolvemos menos 1. Entonces fijaros que aquí en la posición 3 es el número positivo. Aquí empieza en la posición 0 y como aquí no hay ninguno, menos 1. ¿Vale? Bueno, realmente se supone que esto tiene que estar ordenado, pero bueno, da igual, son todo negativos y ya igual. ¿Vale? Entonces, os voy a poner, en el ejercicio no lo pone, pero yo os voy a poner un método y así lo metemos dentro de un método. Pues el método, por ejemplo, podría ser este, que es public. No tenemos que devolver nada, sino el método va a imprimir simplemente, ¿vale? Por lo tanto, ponemos que no devuelve nada. Vamos a poner el positiva. Y le pasamos, y nos pasan una matriz de doubles. ¿Vale? Aquí en el ejercicio no dice nada, pero lo que vamos a hacer nosotros es que nos van a pasar una matriz ¿vale? La vamos a considerar de esa manera. Como es una matriz, yo la voy a considerar así, no la vamos a hacer de la otra manera, ¿vale? Pero bueno, lo podríamos hacer de las dos formas, pero en este caso lo hacemos así. ¿Vale? No sé si lo estoy haciendo muy alto o se ve justito. Bien. Vale, entonces yo lo que quiero que hagamos nosotros cuando hagamos ejercicios es, no solamente vamos a hacer los ejercicios, yo os digo, no solamente vamos a mirar el código, aquí sabréis que evidentemente habrá que hacer un bucle, habrá que hacer cosas. Lo importante es que os pongáis un ejemplo y sobre el ejemplo primero penséis vosotros qué es lo que haríais para resolverlo. O sea, realmente cuando programáis, yo lo dividiría ahí como dos partes. La primera es que cuando se programa se está resolviendo un problema. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es resolver ese problema. Porque si os ponéis a programar sin saber qué tenéis que hacer, ¿no? Es como poneros a cocinar sin la receta, pues no sé, puede salir ahí cualquier cosa. Entonces, lo muy importante es que os pongáis un ejemplo, si os lo dan lo cogéis, si no os lo ponéis vosotros, y primero intentéis resolver vosotros, intentéis ver qué es lo que hay que hacer antes de poneros a programar. Eso es resolver el problema, ¿vale? Es como, digamos, como encontrar la receta, o sea, ¿qué pasos tengo que hacer yo para resolver este problema? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Olvidaros de momento del programa. Vosotros, ¿qué tendríamos que hacer para resolver ese problema? Evidentemente el truco está en no, ya sé que es este, que es la posición 3, sino intentar ver qué pasos tendríais que hacer para resolverlo, ¿vale? Entonces, este primero os lo digo yo, pero luego vosotros cuando hagáis ejercicios tenéis más o menos que pensar para intentar sacarlo vosotros. Pues la idea aquí, lo que estoy viendo yo es que primero voy a saber cuántas filas hay, ¿no? Y cuántas columnas, y entonces haré un bucle que me recorra cada una de las filas. Y para cada fila haré otro bucle buscando el primer número positivo. ¿Lo veis? ¿No? Es decir, ¿qué haría yo para resolver esto? Pues oye, empiezo en la primera fila. En la primera fila voy recorriendo hasta que encuentre un número positivo. Si lo encuentro, imprimo la posición. ¿Vale? Cuando lo he encontrado o cuando he terminado, paso a la siguiente. Hago lo mismo y paso a la siguiente y hago lo mismo. Si no encuentro ningún positivo, pues imprimo -1. ¿Lo veis? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Un bucle para recorrer las filas. Para cada fila, otro bucle recorriendo las columnas buscando el número positivo. ¿Lo veis?
Fijaros que aquí no estoy hablando de bucles, evidentemente, pero no estoy hablando de fors, ni whiles, ni cesar. Esto que acabamos de sacar es lo que se llama algoritmo. ¿Vale? Es decir, es la receta de qué tengo que hacer para resolver el problema. Entonces, esto es importante cuando tengáis que hacer un problema, y sobre todo en el examen, no os preocupéis de perder aquí 5 o 10 minutos, porque luego vais a ganar 15 o 20 si sabéis esto. Si os ponéis a programar sin saber esto, evidentemente vais a ir arriba, abajo y vais a entrar en bucle. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Primero hay que resolver el problema. Y eso se le llama algoritmo, la receta. Entonces ya la tenemos. ¿Cuál es la receta para resolver este problema? Recorrer las filas y para cada fila buscar el primer número positivo. ¿No? Fijaros que no estamos entrando en detalles de ifs ni nada. Esto simplemente es el esquema para que nosotros sepamos que el esquema que tengo que hacer yo aquí es 2 bucles y buscar el número positivo. ¿Lo veis? Y ahora ya nos centramos en eso. Pero evidentemente yo no me voy a poner a hacer aquí nada sin saber primero ese esquema, al menos. O sea, yo no lo voy a hacer. O sea, yo eso nunca lo hago porque es imposible, si no ahí te puedes perder. ¿Vale? Vale. Para facilitar un poco la tarea, lo que voy a hacer primero es obtener cuántas filas y cuántas columnas hay. Bueno, perdona. Voy a cambiar esta M para que no se me... ¿Vale? Me creo 2 variables simplemente para saber las filas. A ver, las podía haber llamado filas y columnas, pero bueno, como hemos llamado n y m, pues las he llamado así, n y m. Y ahora, sabéis que hay varios tipos de bucles. Sobre todo tenemos el for y el while, ¿no? Normalmente utilizaremos el for ese siempre se cae. El negro no sé qué tiene, el azul nunca, pero el negro siempre. Vale. Normalmente utilizaremos el for cuando sepamos cuánto tenemos que recorrer. Sobre todo en vectores, matrices, strings y todo eso que tenemos el tamaño, haremos con un for. Y el while normalmente se utiliza cuando lo que tenemos que hacer es un bucle, pero que no sabemos cuántos pasos tenemos que hacer, sino que depende de que se cumpla una condición. ¿Vale? Más o menos la idea de utilizar uno u otro. Entonces aquí vamos a hacer fors. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el primero. For int fila igual a 0. F menor que n, F más más. Y aquí hacemos el segundo. For int c de columna igual a 0, c menor que m, c más más. ¿Lo veis? Esta es la forma de recorrer una matriz. Tenemos 2 bucles de filas y columnas. El segundo no sería un while. ¿Eh? El segundo no sería Un un while. while. Lo podemos hacer con while. Lo que pasa es que tendrías también que ponerle el límite, ¿vale? Entonces en ese caso lo hacemos con for. Pero a ver, se podría hacer con while también. Pero como el límite sí que sabemos que aunque no lo encuentre, el límite es el tamaño. Entonces, yo tengo que llegar hasta aquí. Y ahora aquí haremos... Claro, pero cuando lo encuentra es lo que queremos, lo otro nos sobra. Lo que pasa es que entonces tenías que poner 2 condiciones, porque si no la encontramos, como es este caso, tenemos que terminar cuando lleguemos aquí. Esa es una condición cuando acaba la línea y la otra es cuando... Si lo encuentra, sí. Yo creo que es más sencillo con for. De todas formas,
ahora ya que lo has hecho para que lo veáis, ahora luego lo haremos con el while también. Y así lo vemos de las dos formas. ¿Vale? Pero yo creo que es más fácil el for porque cuando yo hablo de que o sea, yo sé que voy a llegar al 4 como mucho sí o sí. Y no voy a pasar de ahí. Por eso, ¿vale? Llego hasta ahí. Vale. Pues, ¿qué nos van a hacer estos dos bucles? Pues vamos a hacer que nos van a ir recorriendo pam, 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 cada uno. ¿Vale? Pero fijaros, el primer bucle for, ¿vale? La f inicialmente valdrá 0. Luego el primer bucle for, ¿vale? Se va a quedar aquí. Y el segundo bucle for, mientras la f valga 0, me recorrerá todos esos valores. ¿Vale? Entonces, es ahí donde ahora tengo que buscar. ¿Y cómo busco? ¿Cómo sé yo si un número es positivo? Pues haremos un if, ¿no? Simplemente ya está. Por lo tanto, haremos creo que el 0 también valía, ¿no? No me acuerdo. O no pone nada, ¿no? Voy a poner que el 0 también. ¿No? Vamos comparando hasta que sea, si lo encontramos que sea mayor. En ese caso, lo imprimimos. Vale. Y ahora aquí viene otra cosa que os voy a preguntar, porque esto depende mucho de la asignatura y de los profesores, de si os dejan o no os dejan. Y entonces, si no os dejan, entonces sí que lo vamos a hacer con un while. Aquí venía Mi pregunta es, ¿os han comentado los break con los bucles? ¿Los podéis utilizar? Sí, ¿no? Vale, ¿qué quiero decir con eso? Fijaros, este bucle de aquí está recorriéndome, ¿vale?, las columnas. Entonces, llega un momento que encuentro este, ¿no? Encuentro este que es mayor que igual que 0. Entonces, ¿qué hago? Lo imprimo, ¿no?, como me han dicho. Pero ahora, si yo no hiciera nada más y terminara, ¿qué haría? Que seguiría, ¿no? Y me iría imprimiendo todos los demás. Como ya he encontrado ese que quiero hacer, terminar. Entonces, hay una palabra que es el break, que ¿sabéis qué hace exactamente? ¿Qué haría ese break exactamente? Del primer bucle, exactamente. O sea, el break lo que hace es salir del bucle donde está. Luego, al hacer este break, este bucle termina inmediatamente. Por lo tanto, en el momento que encontramos este, ¿vale?, lo imprimimos y como después de imprimirlo hemos puesto un break, este bucle termina. Por lo tanto, este bucle termina y pasamos a ejecutar, a seguir con el otro. ¿Vale? Porque si no pusiéramos ese break, este bucle seguiría. ¿Vale? Y ya está. No tenemos que hacer nada más, ya hemos terminado. ¿Vale? Porque vamos imprimiendo. Ah, no, perdonad, no hemos terminado. Perdonad. Aquí yo me he ido. No, nos falta algo más. Algo más, perdonad. Claro, este segundo también os lo haría bien, porque lo encontraría enseguida y tal. Pero ¿qué pasa con el último? Haríamos el último y terminaríamos el for sin haber encontrado ningún positivo. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos que imprimir un -1. Vale, ¿cómo podemos hacer eso? Es decir, si este bucle termina, ¿vale?, si este bucle termina, ¿cómo podemos saber que no hemos encontrado ningún número positivo? Se puede hacer de muchas maneras. ¿Vale? Se puede hacer de muchas maneras, pero lo más sencillo en estos casos, ¿vale?, digamos conceptualmente es, pues oye, nos creamos una variable de ayuda. ¿Vale? Yo me creo una variable, boolean,
Por eso, vosotros si veo que es boolean, ¿verdad? No bool. Es bool. No, es que digo porque... Es que os lo digo, es que cada uno, cada lenguaje lo hace con una... Es bool aquí, vale. Bool. Y lo que hacemos es que aquí ponemos encontrado igual a false. Y aquí antes de hacer el break, perdonad si lo habéis escrito, haremos encontrado igual a true, hacemos el break y entonces ahora sabemos que si ese bucle termina y lo he encontrado, encontrado será true. Si no lo he encontrado será false. Por lo tanto, aquí añado esto. Y ahora sí. Sabéis que podemos, como es true y false, podemos hacer esto. Si no he encontrado, ¿vale? Esto es como poner si encontrado es igual a false. Pero bueno, así es más corto. ¿Vale? Si queréis lo hacemos ahora con un while. Dime. Aquí sería necesario el encontrado. Vale, dime otra forma de hacerlo, ¿vale? No, puede ser que no hiciera falta. Yo os he dicho, lo he puesto porque conceptualmente, o sea, la idea es la más clara, la más simple y la más reutilizable. Esto lo podéis reutilizar para muchas cosas. Otra forma de hacerlo seguro. Dime, a ver si... Había hecho eso, pero en vez del break he usado el while para usar el break. Exacto. No, sí. Ahora hacemos el while. Con el for, lo que yo veo es que el encontrado no es necesario, porque cuando se encuentra ya se usa el break, pero cuando no se encuentre ese break no se usará. Entonces directamente pasará al crossover bailar menos uno dentro del segundo for. ¿Cómo? ¿Qué querrías hacer? ¿Cómo lo harías? Quitar ese if y poner el crossover bailar menos uno debajo de la condición del if. ¿De aquí? No, dentro del bucle. O sea, poner esta opción ¿Aquí dentro del bucle? aquí dentro, sí. Pero si lo pones aquí se va a ejecutar. Porque ten en cuenta que este if lo estás ejecutando siempre en el for. Y este if en la primera vez aquí no entrarás. Entonces ejecutarás el otro. ¿Lo ves? ¿Vale? Y no podemos poner un else porque esto se está ejecutando para cada uno. Tampoco porque también me lo imprimiría aunque pongamos un else. ¿Vale? Porque esto, fíjate que este for se está ejecutando, entonces este if se está ejecutando para cada uno de los valores. Pero si al final lo haces, la condición de... Yo en ese caso, lo que tú dices, yo lo veo más sencillo si quieres hacer eso con el while, como pensabas tú. Con el for es más, la estructura es más para hacerla con esta variable, con lo que he puesto yo. ¿Vale? Ahora lo ponemos con el while. Y con el while sí que tiene más sentido hacer lo que tú dices, porque sí que lo podemos hacer mejor. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo con el while y así lo vemos de las dos maneras. Ahora, lo que vamos a hacer con el while va a ser esta parte de aquí que hemos hecho nosotros, la vamos a hacer con un while. ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacerlo, luego vamos a ver si se parece la forma que has hecho tú, pero entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un while. Fijaros que el while tenemos que poner condiciones. Vale, entonces, ¿qué condiciones vamos a poner? Pues evidentemente yo necesito hacer un while que en principio me recorra todo este tamaño, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo me voy a crear una variable que la inicializo a 0 y digo que mientras la c sea menor que m. Esa sería la primera condición, ¿no? Fijaros que esto que estoy poniendo va aquí, ¿eh? Encontrado ya no estaría. O sea, estoy sustituyendo toda esta parte. Encontrado no lo estoy utilizando. Pero sí que necesito, perdonad, sí que necesito una variable porque es esta. O sea, necesito una variable porque inicialmente el while tiene que ejecutarse mientras esa variable no llegue al final.
¿Y qué más? Lo has hecho así y dentro has puesto el if. Has puesto el booleano, ¿no? Es que yo estaba pensando sin hacerlo sin el booleano, pero claro, pero necesitamos el booleano. Estaba ahora dándome cuenta. Claro, porque esto yo puedo parar por esta condición o, ¿vale? O encontrado. Yo creo que así sería más sencillo. ¿Lo ves? O sea, perdón, si C menor y no encontrado, perdón, y no encontrado. ¿Vale? Bueno, no me hagáis caso, estos son los ampersand, lo que pasa es que yo los hago, ¿vale? O sea, perdonar, pero esto sí que tendría que estar, ¿vale? El encontrado. Es que si no se complica mucho, si no lo vamos a complicar mucho y no hace falta. Y con la variable es muy facilito. Entonces, fijaros que, evidentemente, un bucle while, ¿qué diferencia tiene con un bucle for? Pues que la variable no está, luego me tengo que crear la variable, que es la que, ¿vale? Pero además lo bueno de un while es que yo puedo meter varias condiciones. Bueno, en un for también, ¿vale? Pero bueno, con un while es más sencillo. Entonces yo le estoy diciendo, yo voy a ejecutar este while mientras o todavía no haya llegado al final o no lo haya encontrado. Luego, este while, ¿por qué puede parar? Por dos razones. O porque he llegado al final o porque lo he encontrado, ¿no? Y aquí dentro es lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. Aquí pondríamos si matriz de FC, porque fijaros que esto sigue estando dentro de este bucle, de este de aquí. De FC mayor o igual que 0, console, write line, matriz de FC, ¿vale? Encontrado. La única diferencia es que aquí no hace falta que hagamos el break, ¿vale? Aquí no hace falta que hagamos el break. Bueno, voy a hacer una cosa. O sea, esto sería lo mismo también. ¿Vale? Esto sería lo mismo. ¿Vale? No hace falta que hagamos el break porque el while... perdonar. Y evidentemente incrementar la variable. Este sería con un while. ¿Vale? No hace falta que pongamos el break porque el while en la condición ya tiene esto. Luego, el while ya parará o porque hemos llegado al final o porque lo hemos encontrado. Entonces, fijaros que no hay tanta diferencia. Por eso os digo que normalmente cuando trabajamos con matrices y con cosas así, con los fors nos podemos apañar. Ahora bien, por eso os lo he preguntado, si os dejan utilizar el break. Porque hay otras asignaturas que no dejan utilizar el break y entonces sí que lo tenemos que hacer con un while sí o sí. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Si vosotros podéis utilizar el break, lo podéis hacer así o así, como queráis, de las dos maneras. Podéis elegir. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Preguntas? Bueno, aquí ya hemos visto todo. Fors, whiles, ifs, más o menos, ¿vale? ¿Queréis preguntar algo? ¿No? ¿Está claro? Vamos a hacer otro de matrices, ¿vale? Pero este os dejaré un poco que penséis para ver si lo hacéis vosotros. Os voy a poner uno que no esté aquí ni tengáis ahí. ¿Vale? ¿Lo borro?
Vale. Vamos a hacer un método. Voy a poner aquí ya el nombre y todo. Vale. Vale. A ver, iba a poneros otro, pero bueno, la verdad es que hay muchos de matrices, ¿vale? Que podemos... nos van a pasar una matriz, ¿vale? Una matriz en este caso es de enteros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sumar. Bueno, nos van a pasar una matriz y nos vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, no hace falta que sea muy largo, sino un ejemplo en el que la diagonal son ceros y lo que queremos es devolver esa matriz poniendo en la diagonal la suma de cada fila. Voy a poner un ejemplo. Si aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 4, 5, 6, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ¿vale? El resultado tiene que ser esa matriz, ¿vale? Esa matriz. Bueno, voy a escribirla. Es mejor escribirla que... A ver, no le busquéis, no tiene ningún sentido matemático lo que os voy a decir, simplemente es un ejercicio, ¿vale? No es ni diagonalizar ni nada extraño. Es la suma, 3, 4, 5, 6, la ponemos en la diagonal y el resto lo dejamos a ceros. 6, 10, 15, 0, 0, 0. 2 y 2, 4 y 1, 5, 0, 0, 0. 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 6. ¿Vale? La matriz evidentemente va a ser cuadrada, ¿vale? O sea, va a ser una matriz cuadrada, ¿vale? Del tamaño que sea, que nos la van a pasar con el... Bueno, da igual cómo sea la diagonal, pero que tenemos que poner en la diagonal la suma y todo lo demás a ceros. Ya os digo, no le busquéis, esto no es ninguna operación así de... es por trabajar con matrices. Venga, aquí sí que os voy a dejar unos 5 minutillos o un poquillo más, venga, pero no, si no nos dará tiempo, mucho más. A ver cómo la podríais, si os ocurre cómo hacerlo. Pensar primero lo que os he dicho antes, pensar primero qué haríais vosotros para resolverla, antes de poneros a escribir. Pensar un poquito en el esquema. ¿Nosotros sabemos de antemano la matriz como tal o...? Sí, es esta, te la pasan. Sí, ¿vale? Entonces, fíjate que tienes... Ay, perdona, ¿vale? Y no os lo he dicho. ¿Vale? Tenemos esa matriz, la modificaremos para que se quede como esta, ¿vale? Y además devolveremos, porque fíjate que aquí hay un int, devolveremos la suma. 15, 20, 32, la suma de la diagonal. O sea, la suma total. Luego, nos pasan una matriz, ¿vale? Que inicialmente es esta, la dejamos así. Y además devolvemos la suma. Tener en cuenta siempre que normalmente cuando trabajamos con matrices y tenemos que hacer operaciones y de todo, el esquema casi siempre es el mismo, son los dos bucles. Luego tenéis que pensar un poco es lo que hacéis dentro. Habéis empezado ya el laboratorio, ¿no?
Entonces tenéis ya el ordenador listo, podéis hacer programas y probarlos ya. ¿Vale? Yo recomiendo que os pongáis, que practiquéis los programas que vemos aquí, por ejemplo, que los escribáis, los probéis, que vengáis al día siguiente y me digáis, oye, que no funciona. Y veamos, tal, o sea, que trabajéis. Y si funciona, que modifiquéis cosas, o sea, empezar ya a trabajar, ¿vale? Luego, lo que os he dicho antes, como ayuda, siempre viene bien que os pongáis aquí los índices y penséis un poquito que cuando recorréis una matriz, cómo cambian esos índices. ¿Vale? Porque el truco de todos los ejercicios de matrices es trabajar con índices. Creo que sé cómo se hace, pero básicamente no sé. Yo estoy igual. O sea, tenéis el esquema claro más o menos, Sí. pero el detalle de cómo...
¿Vale? El detalle, o sea, el esquema me imagino que sabéis que tenéis que hacer pues, los dos bucles, ¿no? Porque hay que ir recorriendo. Lo que tenemos que hacer es que para cada fila hay que hacer algo, ¿no? Ese algo, ese detalle, o sea, es hacer la suma y ponerla en el sitio. Sabiendo que para la columna, o sea, el 0, o sea, podemos directamente sumar todas las filas sin tener en cuenta. Pero no hace falta, porque fijaros, sí, o sea, la idea es que hacéis dos bucles, ¿no? Porque el primero recorre cada fila. Entonces, para cada fila hacéis otro bucle que recorre las columnas. Y entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente ir sumando y ponerlo en esta. Ahora, os he dicho lo de los índices, que es muy importante. La diagonal que cumple, los índices de la diagonal que cumplen. Que tanto la fila como la columna Es la misma. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, podéis recorrer, ¿vale? No, porque luego os he dicho, no supongáis que esto sea 0. Entonces, simplemente dentro del segundo bucle podéis hacer un if que cuando la i y la j sean diferentes podéis sumar. Y el resultado lo pondréis en esa ij que son iguales. Ahora bien, ¿qué ij es? Porque cada fila es diferente. Fijaros que es el número de fila. Si estoy en la fila 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Por eso os he dicho que juguéis con los índices. O sea, lo más importante con las matrices son los índices. ¿Lo veis? Por lo tanto, vamos a sumar todos los valores menos cuando la i y la j sean iguales. ¿Y dónde colocaremos el resultado? En la ij, que viene por el número de fila. ¿No? Y luego lo que podremos hacer es una variable global para ir sumando todo para poder devolver luego el valor. Vale, vamos a hacerlo, o mientras yo lo hago, ir viendo a ver si se os ocurre, y mientras yo lo voy a hacer todo y luego lo explico y lo vemos. ¿Veis lo que os acabo de decir, no? Es decir, dentro del segundo bucle, con un if podéis saber que esto no es el mismo y sumar. Para esa suma necesitaréis una variable que vais almacenando el valor y luego ese valor lo ponéis aquí. Y cada vez que recorréis 1 y habéis sumado, lo ponéis a 0, porque luego tiene que estar a 0. ¿Vale? Vale. Ir pensando, a ver, yo voy escribiendo.
¿Se parece algo? ¡Ostras! ¿Has visto que me he colado? Vale, os comento. Inicializo estas dos variables, que son las que voy a utilizar para hacer las sumas. Esta será el total, que devolveré, y esta es la parcial. Fijaros que el total sí que lo inicializo a 0. La suma no la inicializo a 0 porque esta suma es el parcial de cada fila. Entonces la tengo que inicializar a 0 para cada fila. ¿Vale? Porque claro, si yo sumo cada fila, empiezo en 0, tiene su propia suma. Vale, entonces, este de aquí nos recorre las filas, ¿vale? Nos vamos recorriendo las filas. Para cada fila inicializo la suma 0, porque es la suma que voy a hacer, y hago el bucle de las columnas. Y aquí está lo que os he dicho. Si la F es distinta de la C, ¿qué significa? Que no estoy en la diagonal, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, sumo y además aprovecho y la pongo a 0, para poner a 0 este de aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, fijaros que esto lo hago para todo menos para la diagonal. Entonces, voy sumando, por lo tanto, cuando este bucle termine, ¿qué tendré en suma? La suma de la fila. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago? Pues en la diagonal tengo que poner esa suma. Y es lo que os he dicho. ¿Qué cumple la diagonal? Este es el 0, 0. Este es el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, luego la diagonal de cada fila es la fila y la columna igual que el número de fila. Entonces si yo pongo F, F, que es el número de fila, estaré poniendo 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y estaré poniendo ahí la suma. ¿Sí? Y además el total, pues le voy sumando el total. De manera que cuando termine el último bucle, en total tendré todas las sumas y lo devolveré. Y habré puesto a ceros todo y habré puesto en la diagonal en la suma parcial. ¿Cómo lo veis? Fijaros que el esquema, os he dicho, cuando recorramos matrices, prácticamente el esquema va a ser el mismo. Ahora bien, esto habrá que adecuarlo a lo que tengamos que hacer en cada momento. ¿Vale? ¿El índice es necesario? ¿El? Claro, porque si no estamos sumando también la diagonal. Pero es 0. Sí. Sí, sé que es 0, lo que pasa es que luego he dicho que no tengáis en cuenta, puede ser cualquier valor. ¿Vale? Si os asegurara que es 0, no haría falta. ¿Vale? ¿Vale? Si fuera 0 no haría falta, pero si no sabemos que aquí puede haber un valor o lo que sea, entonces lo hacemos así. ¿Qué más? ¿Lo teníais parecido? Igual, ¿no? Es que realmente al final es que tampoco hay otra forma de hacerlo. O sea, que al final lo hacemos así, hay que hacerlo de esta manera. Pues este esquema, básicamente para trabajar con matrices, va a ser siempre lo mismo. Ya os digan que tenéis que diagonalizar, que tenéis que calcular la suma de la diagonal solamente, o tenéis que hacer no sé qué. Básicamente es esto cambiando el cálculo que tenéis que hacer dentro. Entonces yo os recomiendo que cojáis esto, haréis alguna variante, cojáis lo que tengáis en los entregables, ¿vale? Y es muy importante acostumbraros a los índices, porque todo esto se maneja con índices. Y ya está, es tener claro los índices, tener claro que la diagonal de los índices es el mismo, que cuando recorre una fila, el índice de la fila se queda fijo. Si, por ejemplo, os dijera, yo quiero sumar una columna, pues el índice de la columna se queda fijo y modificamos el otro, ¿vale? O sea, al final, trabajar con matrices es trabajar con índices, recorrer la matriz según lo que nos vayan pidiendo. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Vale. Lo que sí que me gustaría, bueno, vale, esto lo dejamos aquí, el vídeo lo apago.